Este es el volcán Krakatoa, que acaba de estallar hace unos 20 minutos aproximadamente otra vez. La última vez que estalló fue en el año 1873 y en torno al 70% del archipiélago quedó destruido y es posible que ahora mismo, dentro de poco, vayan a morir muchas personas. No, en serio, no hace falta que lo busquéis, es mentira. Lo que quería con esto, para empezar y romper el hielo un poco, ¿no?, es que os deis cuenta de lo fácil que es en pleno siglo XXI desinformar. Lo fácil que es en pleno siglo XXI mentir y hacer pasar por algo real algo que no es real. Con todas las redes sociales, con todos los medios que tenemos a nuestro abasto, lo fácil que es montar también en pleno siglo XXI un medio de comunicación, para lo bueno y para lo malo, obviamente, ¿no? Entonces, a mí esto me ha llevado en estos últimos tiempos a reflexionar mucho y me ha llevado a pensar al respecto de esto, ¿no? Porque de la misma manera que los medios de comunicación se pueden utilizar para hacer el bien, se pueden utilizar para construir una sociedad más justa, una sociedad más democrática, para promover ciertos valores, ¿no? Y para contar al final historias que se han quedado sin contar, para relatar hechos, para hacer entrevistas a personas que crees que merecen ser la pena entrevistadas y que no lo son, ¿no? Y también para promocionar el talento, como se está haciendo hoy aquí. Entonces, hoy me voy a centrar en esta charla en hablar de todas aquellas cosas positivas que nos pueden traer los medios de comunicación y en cómo, a partir de mi experiencia, he intentado mejorar la comunicación, he intentado mejorar los medios de comunicación, he intentado luchar contra la pandemia de la desinformación y de la soledad que se vive en pleno siglo XXI. Bueno, Televisión Española estrena Españoles en el Mundo con crudos testimonios de periodistas que aún sobreviven a la prensa escrita. Pero más allá de bromas, esta es una realidad que la verdad es que nos acompaña cada día, ¿no? Yo la verdad es que cuando vi que esta charla tenía como temática crisis, me paré a pensar y dije, a ver, yo de otra cosa puede que no entienda, pero creo que de eso de las crisis, la verdad es que lo llevo bastante bien, ¿eh? Me metí a periodista, de letras, me puse a estudiar en esta época tan convulsa, ¿no? 2 crisis económicas seguidas, una pandemia y alguien da más, no sé, por favor, boomers, absteneos un poco en este aspecto. Entonces, la verdad es que me paré a reflexionar, me paré a pensar un poco, ¿no?, sobre el periodismo. Y hoy os voy a contar mi historia a partir de toda esta cuestión, ¿no?, y a partir de la situación que vivimos. Yo siempre he querido ser periodista, ¿no? Yo desde chiquitito estaba con la consola en casa de mis abuelos y mis abuelos me miraban y yo me ponía a jugar y me ponía a radiar los partidos, le quitaba el volumen y los radiaba yo. Y ahí me di cuenta de que me gustaba mucho el periodismo y de que quería ser periodista en el futuro. Luego, un poquito más adelante, ya también me di cuenta, ¿no?, de que me gustaba escribir. Y ya con 13, 14 años monté mi primer blog, me puse a hacer mis primeras entrevistas, a conocer a gente y bueno, me di cuenta de que eso era algo muy interesante, eso era algo que me nacía. Y porque, claro, a veces lo pienso y digo, oye, te hubiera salido quizás más rentable, ¿no?, meterte a publicista, guionista de Black Mirror, a psicólogo, ¿no?, ahora con la pandemia también de crisis mental, de salud mental que estamos viviendo. Entonces yo pensé, igual es que te compensa más meterte a todas estas cosas. Pero no, la verdad es que por suerte o por desgracia yo elegí ser periodista y esta es mi historia. Ya con 18 años... decidirme a la universidad, decidirme a Madrid, porque al final creo que para cumplir nuestros sueños a veces hay que dejar cosas atrás, hay que dejar personas atrás, ¿no? Y bueno, yo decidí irme a Madrid y comencé allí una nueva etapa. Allí por fin conocí a gente con los mismos intereses, a gente con los mismos gustos que yo, a gente que pensaba cosas parecidas y cosas diferentes, pero que tenía metas y tenía sueños y tenía una visión del mundo que compartía conmigo. Y ahí... te ves en los primeros días, ¿no?, tan ilusionado, todo tan bonito con tus compañeros, planeando cómo va a ser un poco el futuro. Y bueno, ahí la verdad es que nada más llegar a clase nos dimos un golpe bastante duro de realidad cuando nos dimos cuenta de que muchos profesores nos daban como que todo estaba ya por perdido, ¿no?, como que no podíamos aspirar a cambiar la realidad, sino simplemente a llegar a un medio de comunicación, hacer lo que pudiéramos y ya está, ¿no? Pero bueno, desde el principio...
se formaron dos grupos de personas y de esto te das cuenta muy rápidamente en las cervezas que te haces después de clase, ¿no? Cuando quedas con los demás, te pones a hablar, te pones a compartir historias y ahí me di cuenta de que teníamos que hacer algo más aparte de ir a la universidad para aprender a ser periodistas, como pasa en muchas otras profesiones. Y entonces me di cuenta de que otros de mis compañeros también se habían dado cuenta. Y esto la verdad es que a mí me pareció súper bonito. Y bueno, ya desde el principio se veía algunas personas que por lo que fuera no tenían el tiempo, tenían que trabajar, tenían que aceptar empleos precarios y no podían ponerse a emprender sus propios proyectos dentro del mundo del periodismo. Había otros que simplemente no tenían ganas porque preferían hacer otras cosas, cosa que es también muy lícita. Y bueno, ya hubo algunos, ¿no?, que desde el principio como que teníamos mucho interés en el tema, estábamos buscando medios, pero claro, no es lo mismo llegar con una lista de contactos bajo el brazo, no es lo mismo llegar y decir, bueno, ahora voy a llamar a estos contactos que me han dado y voy a tener mi primer trabajo como periodista y voy a empezar, ¿no? Entonces a veces hay que ir un poco más allá. Y claro, yo llegué allí sin conocer prácticamente a nadie. Y un día estaba haciendo scrolling en Twitter y todas las mañanas me levantaba ahí a buscar medios de comunicación con toda la ilusión. Y bueno, me quedé un poco sorprendido cuando vi un medio que se llamaba la revista Mirai, Espejo en castellano, porque había dos frases que me habían llamado muchísimo la atención. La primera de ellas era periodismo sense presa, periodismo sin prisa, y la segunda era nova cultura contra la tristeza y la precariedad. Nueva cultura contra la tristeza y la precariedad. Y claro, cuando yo vi aquello dije, yo quiero escribir ahí. Enseguida contacté con el director del medio, me pusimos en contacto, lo llamé y nada, o sea, le envié un mensaje directo, no lo conocía, no lo podía llamar. Y entonces, allí que me lancé, me dejé la vergüenza atrás y le hablé y le dije, mira, yo quiero escribir aquí, ¿qué puedo hacer? Entonces me dijo, bueno, pues ya que tienes 18 años, que acabas de empezar, ponte a escribir en blogs, ve haciendo y después ya veremos qué pasa. Y bueno, allí que me lanzaba a esta nueva aventura y bueno, con todo. Total, que estando allí, ¿no?, digamos en esto, empezamos a escribir, empezó a ir todo muy bien, ¿no? Y lo demás os lo voy a contar ahora. Pero primero quiero hacer un breve alegato, ¿no? Porque muchas veces se dice de los jóvenes que se nos critica mucho, ¿no? Se dice que no tenemos ganas de trabajar, se dice que no tenemos ganas de emprender nuestros propios proyectos, se dice que nuestra generación somos unos vagos. Yo quiero romper una lanza en defensa de nuestra generación, ¿no? Porque muchas veces se cuenta la cara A, pero no se cuenta la cara B. La cara de la crisis, la cara de los empleos precarios, la cara de que no podemos trabajar de lo nuestro, la cara de tener que aceptar cualquier trabajo de mierda o tener que resignarnos. Y bueno, esto la verdad es que muchas veces no se cuenta, ¿no? Yo siempre pongo un ejemplo, que es el ejemplo de los telediarios. Que alguien me explique si los jóvenes, después de ver un telediario en el que solo hay muertes, tristeza, desolación, precariedad y catástrofes, tenemos después ganas de ponernos a emprender y tenemos ganas de ponernos con nuestros propios proyectos. Pero yo sinceramente creo que sí. Y yo creo que tenemos que ser nosotros los que cambiemos esto porque nadie nos lo va a regalar. Y tenemos que ser nosotros los que nos pongamos encima de la mesa y nos pongamos a construir nuestros propios proyectos. Así que en favor de eso quiero romper una lanza. Y bueno, continuando un poquito con mi historia, ya cuando la revista iba muy bien, ¿no?, y tal, yo continuaba mis blogs, mis primeros haters, mis primeras entrevistas. Es un momento muy bonito, la verdad, en la vida de un periodista. Y entonces, de repente, me vi que me llamaba el director de la revista. Se había creado hace poco una delegación en Madrid. Entonces el director me dice, oye, que Jordi, ¿quieres crear la delegación tú en Valencia de cero? O sea, yo te dejo aquí y tú vas vía libre. Te cedo mi marca y esto es un proyecto tuyo. Y bueno, la verdad es que al principio me entraron un poco de escalofríos, ¿no? y me dio miedo. Pero claro, yo pensé, creo que esto es una de las oportunidades que te está dando la vida, Jordi, y creo que la tienes que coger, tienes que ir a por ella, tienes que tirar hacia adelante y lo que tenga que ser, ya será, ¿no? Y bueno, la verdad es que yo no tenía ni puñetera idea, con perdón, de cómo se dirigía un medio, de cómo se hacían las cosas, ¿no? Y claro, al final, para los que no lo sepáis, es un proceso un poco complicado, ¿no? Porque primero tienes que crear una plantilla de redactores y redactoras, tienes que empezar a construir un poco todo ese medio, tienes que empezar a buscar temas, tienes que definir una línea editorial, tienes que organizar cómo vas a gestionar el plan en redes sociales,
tienes también que ir poco a poco entrevistando gente, tienes que hacerte un nombre, tienes que salir en los medios de comunicación para que, es un poco paradójico, ¿no? Pero que los medios salgan en los medios ayuda también a visibilizar esos medios. Y bueno, la verdad es que es un poco con lo que me quedé y me lancé para adelante, continuamos y todo siguió y fue muy bien, la verdad, y estoy muy contento en ese sentido. Hay muchos días, ¿no?, en los que me pongo triste y en los que veo que, pues, que la situación está mal, ¿no?, que hay mucha precariedad, que vivimos un momento muy complicado y claro, me paro a pensar y digo, oye Jordi, ¿de verdad has hecho bien en meterte donde te has metido? ¿De verdad vale la pena esta lucha? ¿De verdad vale la pena estar constantemente ahí un poco entre la espada y la pared? Y en todos esos días me acuerdo que cuando viajé a Argentina, estuve allí estudiando, tuve la suerte de descubrir a Mario Benedetti, que es uruguayo, pero bueno, lo conocí allí y él decía una frase que es muy bonita, que decía que hay que defender la alegría como una trinchera, defenderla del escándalo y la rutina, de la miseria y los miserables, de las ausencias transitorias y las definitivas. Y bueno, también hay otra frase que me inspira mucho, que me la dijeron mis abuelos, que no eran tan duchos en la materia como Benedetti, pero que de la vida sabían mucho. Y siempre me decían aquello de que trabajase y de que fuese buena persona, que tratase bien al resto de la gente y que me iría bien. No sé cómo quedaré, ¿no? Pero bueno, yo de momento lo sigo intentando y me ayuda mucho cuando la situación se pone difícil, cuando la situación se pone tensa, me ayuda bastante creer a mis abuelos, porque al final me di cuenta también de que la vida, y sobre todo para nosotros, para los jóvenes, era eso, ¿no? Era levantarse, luchar, volver a caerse, volver a levantarse, volver a luchar y volver a caerse. Y al final, hasta que se acabe la vida, creo que no nos queda otra y que tenemos que ser jóvenes el mayor tiempo posible. Así que creo que este consejo nos lo tenemos que aplicar. Y ahora, al respecto de esto, os quiero contar algo que creo que os gustará. Y es que la historia de nuestra generación es la historia de BlaBlaCar, es la historia de muchos viajes, es la historia de muchas relaciones efímeras, es la historia de relaciones líquidas, es la historia de cosas que se acaban y es la historia de un precipicio en el que parece que estamos siempre y nunca acabamos de caer y nunca acabamos de ver la luz, ¿no? Y aunque haya muchos momentos oscuros, creo que nosotros somos la generación BlaBlaCar. Y somos la generación BlaBlaCar porque, entre otras cosas, hay muchas otras aplicaciones que también nos definen, ¿no? Pero esta es mi historia. Un día conocí a mi amigo Adrià en un BlaBlaCar. Por aquel entonces era la primera vez que yo me iba a Madrid, ¿no? Y esas son relaciones que te marcan mucho, porque aunque después no vuelvas a ver a esas personas, al final te quedas un poco con eso, ¿no? Te quedas con esas primeras amistades que te marcan. Y yo conocí a Adrià la primera vez que me fui a Madrid en BlaBlaCar, 18 años, había vivido en un pueblo de 5.000 habitantes toda mi vida. Y bueno, eso que llegué a Madrid, ¿no? Y al final me despedí de este chico que me había caído tan bien. Nunca nos dimos los teléfonos y yo creía que la historia no nos iba a volver a juntar, hasta que pasaron 2 años. Y bueno, 2 años después pasó una cosa, que es que nos volvimos a encontrar en el mismo BlaBlaCar. Y entonces sí, mi amigo Adrià me agregó como Jordi, Mirai, Blabla. Y ahí nació una amistad que no fue una amistad únicamente de 2 personas que comparten muchos intereses y muchos gustos. Es que él, al día siguiente, estábamos en mi casa y me pidió que quería colaborar con nosotros. Y a las 2 semanas estábamos en el Palau de la Vicepresidencia de la Generalitat entrevistando a Mónica Oltra y él estaba allí con su cámara y después estaba editándome ese vídeo. Y creo que esta es la historia de nuestra generación, de una generación que a pesar de todos los golpes y que a pesar de todas las dificultades y de que a pesar de todos los problemas que nos vienen encima, se levanta y se levantará 1 y 1000 veces y eso también es lo que quiero reivindicar hoy aquí. Y puede que haya mucha gente que os diga que es mucho mejor ir solos en el mundo, ¿no? Y que es mucho mejor destruir al de al lado si se puede, y que es mucho mejor ponerle la zancadilla, y que es mucho mejor enfadarse, y que es mucho mejor preocuparnos solo de nosotros. Pero como me dijeron una vez, la patria es el otro, y es cuidar a la otra persona, ¿no? Cuidar al que piensa diferente, cuidar al que está en el otro lugar. Y creo que en los equipos humanos, que en los medios de comunicación, para dignificar de nuevo el periodismo y para dignificar la vida, que al final es lo que creo que tenemos que hacer, es fundamental que entendamos que en equipo avanzaremos mucho más.
y que al final, en cualquier disciplina, yo tengo mis sueños en el periodismo, pero vosotros tendréis vuestros sueños en el mundo de la ciencia, tendréis vuestros sueños en el mundo de la gastronomía, tendréis vuestros sueños de montaros un negocio y de tener una vida con vuestro negocio, de poner vuestro proyecto en marcha, ¿no? Cada uno, al final, creo que tendremos nuestros propios sueños, pero al final se trata de eso, se trata de construir en común, se trata de construir unidos y se trata de en un mundo en el que intentan que gobiernen los algoritmos, volvamos otra vez a gobernar las personas. Así que muchísimas gracias y me quiero despedir hoy aquí con una frase con varias frases, ¿no? Pero sobre todo con una frase que decía un filósofo alemán que era bastante listo, ¿no? A mí me gusta mucho. Y siempre decía que a la hora de construir el futuro, tenemos que construir un futuro en libertad en el que nos quedemos, todos los jóvenes, nos quedemos con todas las cosas que teníamos por decir dichas y con todas las cosas que teníamos por hacer hechas. Así que, desde aquí, un saludo a mis abuelos. Por cierto, acompañaos, rodeaos siempre de toda la gente que crea en vuestros sueños y sacadlos hacia adelante. Muchas gracias.